8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos a nuestro segundo invitado. Como lo anunciamos, se trata del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el señor Leonidas Issa, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le vamos a pedir, por favor, que encienda su cámara, de ser posible. Hemos escuchado en la introducción el derrame de petróleo, los problemas por el fuerte invierno en la provincia de Cotopaxi, la provincia de Pichincha, la ciudad de Quito está atravesando por problemas parecidos. En varios puntos del país las consecuencias del invierno han sido absolutamente graves y de acuerdo a algunos sectores políticos, la acción de las autoridades no ha sido la oportuna, ni la inmediata, ni la esperada. Ustedes están organizando una serie de medidas de ayuda para las poblaciones afectadas. Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días. En primera instancia quiero hacer llegar nuestro saludo de solidaridad para nuestros hermanos de aquí de la ciudad de Quito, la Gasca, la comuna, y así también a nuestros hermanos de las diferentes provincias, sobre todo con mayor fuerza en la provincia de Cotopaxi, la provincia de Bolívar también, que se ha sentido los estragos de resultado de estas fuertes lluvias. En efecto, nos parece muy doloroso lo que está pasando, al menos en estos últimos tiempos. La madre naturaleza misma ha ido acumulando como este desequilibrio ambiental, en la cual me parece importante que se debe tener como un tema central en todos los gobiernos seccionales, gobierno central, sobre todo tener programas eficientes para poder enfrentar estos eventos que se van dando. Así que quiero también llegar con la solidaridad y hemos hecho un pronunciamiento a nuestros hermanos en la Amazonía, que en cambio ya no es un efecto natural, sino por la acción del ser humano, ¿no es cierto?, del hombre, en este caso, en el traslado del crudo de la Amazonía a la refinería. Entonces, en ese sentido, creo que son eventos que realmente van marcando en nuestros territorios por qué también la preocupación que se han ido dando. ¿Cómo está, Leonidas? Muy buenos días. ¿Sí me escucha? ¿Estoy con audio? Un buen día. Qué gusto saludarle. Sí, a ver, sí te lo escucho. Lo que ha sucedido estos días tiene que ver mucho también con la mano del hombre, ¿no? A pesar de que en algunos casos dicen es que las intensas lluvias, pero detrás de eso también está el tema de la deforestación, de la tala indiscriminada de bosques, de árboles. Vean lo que ha sucedido acá en Quito con la zona de La Gasca, donde estuvo, tengo entendido, usted el día de ayer. Ya nos contará también qué es lo que pudo ver, las impresiones de los ciudadanos. Alguna gente también le dijo a usted que estaba de oportunista ahí, no sé si valga la oportunidad, valga la redundancia para que les responda. Pero usted estuvo ayer ahí, pudo ver, pudo palpar la crisis que vivió Quito y lo que ha sucedido también durante el fin de semana en el oriente, ¿no? En este derrame de crudo, que también tiene que ver con la mano del hombre. El OCP cruza por gran parte del territorio nacional. ¿Qué es lo que corresponde al Estado, a las autoridades nacionales, para remediar estos daños que hemos tenido que soportar en estos días? Bueno, primero tenemos que entender que el calentamiento global, el efecto invernadero, todo lo que hemos hecho como acciones antropogénicas, que se le conoce a nivel global, ¿no es cierto?, realmente ha desequilibrado las condiciones climáticas, ecológicas y ambientales a nivel global. Por ello mismo, creemos que estos efectos inmediatos que estamos viviendo, lógicamente la naturaleza va a actuar de esa manera, de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentan. Y para esas condiciones climáticas, no es que va a generar no es que sobre el impacto que ha generado en Quito, en Guayaquil, o de pronto solo como Ecuador, sino es el conjunto, es la suma de todo el impacto a nivel global. Y esos estragos, lógicamente, están localizados, en este caso, en los territorios más sensibles. Imagínense si solo hablamos del Ecuador, más de 160,000 hectáreas al año se deforestan. Y ese es un indicador de preocupación. Unos, de pronto, por la ampliación petrolera,
en la Amazonía hay una gran deforestación. Y muchas veces dicen que solo la plataforma donde se va a perforar, solo ahí se está deforestando. Pero lo que va con ello mismo es acompañado de vías, apertura de vías. En esas vías aperturadas, lógicamente, hay un ingreso de los diferentes sectores, sobre todo madereras, lógicamente acabar a deforestar la Amazonía ecuatoriana. O así también en el momento que se aperturan las tronchas para pasar los tubos de oleoducto, lógicamente allí queda ya aperturado y ese es un impacto muy grande. Nos preocupa realmente que el gobierno nacional, sí, con bombos y platillos anunció que va a ser la duplicación petrolera y de hecho el día de ayer se llevó el 16º encuentro anual, en este caso por el petróleo y la energía, y que el gobierno nacional está diciendo al mundo que va a haber, en este caso, seguridad jurídica. ¿Cuál seguridad jurídica? Si no se garantiza el derecho a la consulta, si no se garantiza el derecho a la defensa de la madre naturaleza, si no se garantiza el derecho, en este caso, a los derechos de los pueblos y nacionalidades que viven in situ, lógicamente no va a haber ninguna, en este caso, seguridad jurídica. Por la cual creemos que la valoración que han hecho, solo el 7 de abril del 2020 se fue 15.800 barriles de petróleo. Año anterior, de la misma manera, otro número similar. El día 28, un derrame de 6.300 en total. Hasta ahorita se ha recogido los 5.300. Los 1.000 barriles están allí mismo. Entonces, en todos esos eventos no ha habido un proceso de remediación, no ha habido un proceso de mitigación, no ha habido un proceso de reparación. Peor, al menos para que las comunidades puedan sentir de alguna manera protegidos por parte del Estado. Simplemente sacamos desarrollo de la Amazonía, pero los territorios localizados donde está saliendo el petróleo prácticamente han quedado devastados, millones de hectáreas. Y quiero decir a los hermanos de Quito, de verdad, yo el día de ayer no me he ido con una cámara, no me he ido a tomar una foto. De pronto ya cuando estábamos ahí en la minga, alguna gente que conocieron dijeron, sí, el señor Issa también ha venido. No podemos en este momento, hoy día vamos a ir a la minga también. No me gusta andar con cámaras de pronto en esta situación, sino realmente están nuestras familias, incluso muy cercanos familiares a nuestros pueblos y nacionalidades están allí, por la cual no creo que debemos de un momento tan doloroso hacer un espectáculo o generar condiciones políticas para que vean bien. En ese sentido, yo al menos digo a los compañeros, simplemente nos hemos ido a la minga con una pala, hemos acompañado también Usted no está buscando posicionar su imagen o la de algún compañero del movimiento indígena, porque también estuvo el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, a quien de paso digo, muy bien, mientras más manos sumen esfuerzos para ayudar en este momento está perfecto. Yo no cuestiono eso, pero sí leo a mucha gente que aprovechó ayer para politizar esto y decían, bueno, aquí también vienen los oportunistas que ya quieren buscar una candidatura para febrero del 2023. ¿Usted descarta eso? ¿Es solo voluntad? Absolutamente, por eso yo ayer llegué con vergüenza. O sea, yo llegué bien protegido, capaz de que no se identifique, porque ya había visto en redes sociales o en cualquier evento, nosotros siempre estamos presentes, como en el tema de la pandemia. Nosotros hicimos un traslado desde la sierra a la Amazonía y a la costa, aproximadamente 20,000 kits. En este caso, algunos fueron comprados, algunos donados, pero claro, sacamos un pequeño video de una iniciativa al inicio, pero después en toda la pandemia no hemos aparecido porque creo que un momento tan delicado para los seres humanos no se puede hacer una referencia política. En ese sentido, yo al menos las autoridades que estaban ayer, todos, absolutamente todos los que han llegado, yo creo que llegaron con una sensibilidad humana también. Pero de pronto llego con una pala y tomo una foto y luego para redes sociales, eso creo que es reprochable. No podemos aceptar esas actitudes también, pero yo ahí al menos saludo al compañero alcalde del cantón Cayambe, que vino todo el día con maquinarias, con algunos apoyos desde el campo y que en efecto no fue un momentito para la foto, sino pasó todo el día trabajando. En ese sentido yo creo que no está haciendo mal, sino más bien colaborando, cooperando en este momento que sí las familias necesitan. Y de entrada, nosotros hemos puesto primero a disposición de las autoridades de la comuna
más no de pronto ingresando directamente y toda esta situación. Leonidas, Así que con ese mismo respeto, hoy día vamos a... Sí, le escuchamos. Sí, por favor. Sí, le escucho, le escucho. Bueno, el día de hoy de la misma manera vamos a acompañar en una parte de la minga, como dije, no llevamos cámaras, no llevamos a tomar fotos, para nada, sino una acción que permita, por lo menos, compañeros que hemos encontrado allí de Cotopaxi, compañeros de Bolívar, hermanos indígenas que ya viven años acá en la ciudad de Quito, que viven en esas zonas. Entonces hay un nivel de vincularidad hasta familiar con nuestras familias por las cuales estamos obligados a darnos la mano con esta minga. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen respecto a la respuesta que han tenido por parte de las autoridades estatales para enfrentar estas emergencias? Ayer conversábamos con el prefecto de Cotopaxi y dijo que sí, que el papel aguanta todo, que se ha declarado los cantones, 4 cantones en emergencia, pero que en la práctica no es una medida efectiva porque no hay dinero, no se les paga. En el caso de la prefectura de Cotopaxi, el dinero que se les adeuda, que sería indispensable para poder enfrentar esta emergencia, que todo han tenido que hacerlo por su cuenta, que se sienten en cierto sentido abandonados por el Estado. Si en efecto, desde el gobierno central, dentro del presupuesto que año a año se va haciendo, dentro del presupuesto se adeuda aproximadamente $1.000 millones para todos los gobiernos locales, gobiernos seccionales, prefectura, alcaldía. En esa medida, solo en Cotopaxi conozco que desde el gobierno central se adeuda $29 millones. Imagínense si con esos recursos en algo se aliviaría en estos momentos más delicados. Sin embargo, entendemos también la crisis que sufre dentro del arca fiscal, pero creo, más allá de todos estos temas, cada nivel de gobierno, no puede ser que en este momento, cuando hay desgracias, podemos empezar a alocar, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Debe haber una planificación en cada nivel de gobierno con las posibilidades de los eventos que puedan venir. En ese sentido, yo creo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, que estábamos mirando y en términos ambientales, yo creo que los cauces naturales, las quebradas secas que muchas veces se dice, bueno, aquí no pasa un río, no pasa nada, ¿no? Entonces a veces la gente también empezamos a rellenar esos espacios, los cauces naturales, las quebradas secas, las cuencas o las microcuencas que están pasando cerca a la ciudad. Yo creo que eso debe ser de primordial atención. O sea, capaz de que de manera natural, cuidando, se podría degradar, en este caso garantizar las escorrentías que pasan por la ciudad de Quito. Esa parte me parece importante como una política del Distrito Metropolitano de Quito, cuidar con absoluta responsabilidad. Que la vemos realmente cuando vamos a ver, las quebradas están rellenadas, se ha hecho pequeños cruces donde la fuerza de la madre naturaleza lógicamente viene con toda la potencia y eso realmente ha ido haciendo todo el daño en esa parte. Y además de eso también, todo el proceso de cuidado, en este caso en las zonas más altas de las cordilleras que está alrededor de la ciudad de Quito. Yo creo que todos estos eventos se debe ir normando y sobre todo garantizar este cuidado. Y había un rechazo realmente por esta nueva apertura de pronto de un camposanto que se estaba pensando allí y que de hecho la gente mucho ha cuestionado frente a estas medidas que las autoridades también van tomando. Yo creo que por ahí está el asunto y no trasladar únicamente la responsabilidad a la gente, sino que a partir de los criterios que tiene la gente, debe haber un nivel de organización en los procesos de construcción alrededor de la ciudad de Quito. ¿Qué le parece a usted, Leonidas? Digamos, a ratos puede sonar mucho a coincidencia, ¿no? Pero cada vez que el país enfrenta alguna situación o condición compleja, algún tipo de escenario conflictivo, incluido lo que sucedió en octubre, noviembre del año pasado, cuando hubo la intención de protestar en contra del gobierno, el presidente Lasso estuvo ausente, ¿no? Y ahora vemos que con todo lo que ha ocurrido en Quito, con lo que está pasando en Cotopaxi, en su provincia, en Los Ríos, y en otros rincones más del país, el presidente está ausente, ¿no? Y parecería que se gobierna por redes sociales, por Twitter. Sigue dando la impresión de que esperamos el comunicado de gobierno a través de un TikTok. Y escucharle al vicepresidente en intervenciones como las de ayer en el COE, sin
mayores detalles ni datos técnicos, sino con puras generalidades de que cuenten siempre con el apoyo del gobierno y de tales, a uno le deja con un sabor un poco amargo, ¿no? De cuál es realmente la intervención y la política pública, por ejemplo, en el manejo de riesgos y en otro tipo de situaciones. ¿Cuál es la lectura suya con respecto de esto, ¿no? Un presidente que se ausenta precisamente en los momentos más difíciles del país. Sí, lamentable, realmente una actitud poco responsable, y yo creo que está en esta gira de resolver temas petroleros, renegociación en el tema criticado, ¿no es cierto?, las relaciones con este país de China y otros que tienen como otra identidad política. Primero, un segundo tema, me parece importante que las autoridades, en estos momentos se necesita decisiones concretas. Y claro, es doloroso, ¿no? Como sale en el Twitter, una foto viajando con toda la felicidad, con la familia y toda la situación, pero los quiteños, los ciudadanos, realmente aquí, en este caso, no creo que se hayan venido de noche a la mañana. Al menos que yo conozco y pasado este proceso de la ingeniería en medio ambiente, siempre existen proyecciones. Para ello está, ¿no es cierto?, esta institución, en este caso, que previene qué nivel de fluidez vamos a tener, en este caso, de las lluvias en los siguientes días, incluso se puede un poco apreciar con anticipación. Yo creo que tenían una información de alguna manera privilegiada, pero sin embargo se ha obviado y se ha trasladado a otros lados. Los problemas, como lo que pasó en octubre, en plena movilización, bueno, pues nos vamos y nos vemos a la vuelta más o menos. Y en este momento, de la misma manera, y este tema de la agricultura, el tema de las heladas, como ha venido pasando, no es que está pasando en este momento, ya ha venido pasando desde algunos meses atrás, pero sin embargo no hay ninguna preocupación por parte de las autoridades centrales en poder resolver estos temas. La lluvia, las heladas son condiciones naturales que afectan directamente más a los campesinos, a los agricultores. Y ahora, al menos con esto de los aluviones, niveles de escorrentía muy fuertes, realmente debe haber una planificación desde el gobierno central y los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional. Y viajando en el avión que dijo que iba a vender, ¿no? De paso. Bueno, eso también es otra de las... Por eso uno ya no se sabe cuándo el presidente dice la verdad y cuándo dice la mentira, ¿no? Porque a la final son como los bienes del Estado, del pueblo, pero que ha estado cuestionado, que muchas veces, sin pensar que va a ser eso necesario para las gestiones, en muchas veces por tener réditos políticos, lo han hablado más de la cuenta. Leonidas, sí quisiera su pronunciamiento respecto a dos temas. La Corte Constitucional en los últimos días ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de recursos hídricos, por un lado. Por otro, también la Corte ha declarado la inconstitucionalidad a artículos del decreto 751 que permitían la explotación en el Yasuní. ¿Cómo reciben ustedes estos dos pronunciamientos, tanto referente a la ley de recursos hídricos como que declara inconstitucional a los artículos del decreto 751 que permitían la explotación en el Yasuní? Bueno, primero, nosotros el día de hoy, como CONAIE, presentamos el recurso de ampliación y de aclaración, en este caso, a la Corte Constitucional, porque el artículo número 2, en este caso, determina que el presidente de la República debería construir esta nueva ley, ¿no es cierto? Y en esa parte necesitamos una aclaración y una ampliación donde debe garantizar legalmente, constitucionalmente, por iniciativa ciudadana, pero también desde la legislatura, donde corresponde de manera formal, digamos, ¿no es cierto?, construir este proceso. Aquí me parece 3 elementos fundamentales sobre la resolución de la Corte Constitucional. 1, se acoge el pedido de la CONAIE. Aquí nosotros hemos puesto la demanda de inconstitucionalidad de 11 artículos, en este caso a la ley, y de 5 artículos al reglamento de la ley. Entonces, ahora la declaración de inconstitucionalidad da sobre toda la norma y dice de forma, ¿no es cierto?
por la cual nosotros ratificamos, sostenemos en esos 11 artículos de la ley y los 5 artículos del reglamento, a las cuales ahora en cambio tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la ley no sea de derechos regresivos. Un segundo elemento, creemos importante que de aquí en adelante cualquier ley que pase sobre la decisión de la Corte Constitucional, ninguna ley que vínculo no podrá pasar sin la consulta previa, libre e informada. Y la tercera cuestión, ahora me parece demasiado urgente, en este caso está la agenda dentro de la legislatura, donde deben aprobar una ley de consulta previa para los pueblos y nacionalidades en este caso. Entonces, en el tema de la ley de aguas sobre la resolución de la Corte Constitucional, la CONAIE, invitamos a todos los sectores organizados, no organizados, vinculados al proceso del agua, a las juntas comunitarias, a los sectores públicos, algunos gobiernos seccionales que tienen en este caso la administración. Creemos importante que ahora en la aclaración que estamos pidiendo no puede haber regresión de derechos, no puede haber procesos de privatización. Ese es el temor mayor que estamos teniendo en este momento. Sobre la resolución del decreto 751, en este caso, nosotros creemos importante, se debe dar una respuesta frente a lo que ha resuelto la Corte Constitucional. No puede haber procesos de extractivismo en el parque del Yasuní, cuando no se ha hecho ni siquiera una valoración de los ecosistemas. Imagínense, solo en ese sector estamos 25 ecosistemas en procesos de degradación y 725, en este caso, especies en procesos serios de pérdida. Entonces nosotros creemos que con esto se puede avanzar en el cuidado y en efecto aquí tienen que haber, sobre todo desde los territorios, los que estamos viviendo desde allí, debe haber el sostenimiento frente a esta resolución y vamos a defenderla en ese sentido. Hay el temor, Leonidas, en la CONAIE, esta organización tan importante que usted preside, de que el gobierno impulse precisamente esta lógica de pretender privatizar un recurso estratégico como el agua, y que además debería ser digamos de acceso total a los 18 millones de ecuatorianos, además con buenos servicios de agua potable en cada rincón del país. ¿Ustedes temen de que se apunte hacia allá, a tratar de privatizar un recurso tan importante como el agua? Sí, tenemos el temor. Está declarado constitucionalmente en la Constitución de la República, no es posible la privatización. Ahí dice, el manejo, la gestión debe ser pública y comunitaria. Pero como ahora vemos que andan inventando cualquier cosa para las privatizaciones, como el Banco del Pacífico, las centrales hidroeléctricas, ahora ya no les llaman privatización, sino le están llamando, ¿no es cierto?, un acuerdo público comunitario con cualquier figura jurídica. Nuestro temor central es de que lleven a los procesos de privatización. Aquí entendemos también, hay intereses de las cámaras, hay intereses de las camaroneras, hay intereses de todos, pero aquí lo que creemos, lo que está declarado como un principio fundamental de defensa a la vida, el agua en el Ecuador no puede ser privatizada. Por lo tanto, la nueva ley, en este caso, que construiremos desde la iniciativa ciudadana también, debe ser precautelando, en este caso, el agua y sobre todo cuidando y luchando para que no sea privatizado en ninguna de sus formas. Leonidas, ¿qué pasó con el tema de las movilizaciones que ustedes habían dejado en stand-by? Obviamente la situación ahora del país no es la mejor, pero ustedes van a insistir en rechazar este tema de los combustibles que por el momento está, digamos que congelado, aunque se aumentó inicialmente el precio de los combustibles. ¿Qué va a pasar con todas estas otras demandas adicionales al precio de los combustibles que ustedes habían formulado al Ejecutivo y que definitivamente no tuvieron respuesta por parte del gobierno? Y que lejos de darles una alternativa a las propuestas que ustedes planteaban, se convirtió en una serie de ataques hacia su persona y hacia su organización. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Está en stand-by? ¿Ustedes se van a olvidar del tema? Imposible, si es que olvidando resolviéramos los problemas en el día a día, entonces simplemente sería una propuesta, ¿no es cierto?, desde las ideas. No, esta es propuesta dentro de la realidad.
Por lo tanto, el martes 18 nosotros hemos declarado en asambleas territoriales, estamos llevando el mensaje a las organizaciones de base. Aquí hemos dicho con claridad, los 6 temas que hemos presentado al gobierno no han sido resueltos. Además de eso, más bien van acumulando más problemas. Aquí mismo se ha incrementado la lucha de frente contra las privatizaciones. Ahora se incrementa la lucha para poder tener leyes que permitan seguir sosteniendo, en este caso, la ley de aguas, la ley de tierras, y se van aperturando. Entonces aquí, mientras no resolvamos ninguno de los puntos, ¿cuál es el cauce? Lo que pasó en el levantamiento de octubre de 2019. El gobierno, asimismo, ahí teníamos 6 temas. Luego vino el decreto 883 y vinieron todos los problemas. Si no resolvemos los puntos más sensibles, simplemente van acumulando los problemas. Y en ese acumular de problemas, realmente el gobierno nacional irá sintiendo, en este caso, la reacción negativa desde la población, que esto acabará en movilizaciones. Entonces, en ese sentido, no está descartado. En adelante no pondremos fecha, simplemente en un momento dado, donde las condiciones de nuestras bases, en este caso, hayan ido dándose, porque hay provincias que han dicho muy bien, vamos ya en este momento. Pero hemos dicho, compañeros, era un acto irresponsable también, de pronto en el pleno pico de la pandemia, que se pueda salir. Pero así también hemos visto que ha habido un manejo político de la pandemia. Si el domingo 16 están declarando a 173 cantones en semáforo rojo, y resulta que el día viernes ya declaran en semáforo amarillo y muchos en verde. Entonces, en una semana, ¿qué pasó con la pandemia? Entonces, creemos aquí que hay un efecto real sobre los contagios, pero también entonces seamos responsables sobre esos indicadores para que la gente podamos actuar con responsabilidad y que incluso podamos sostener nuestras actividades económicas. Se nos va terminando el tiempo, Leonidas. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de política, porque este es un año preelectoral. Ya muchos actores han salido, ¿no?, a la palestra, están haciendo agendas intensas de medios. Pero hay un tema. El bloque de Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, se fraccionó. Hay 2 corrientes. ¿Usted con cuál coincide? ¿Y qué es lo que va a hacer Pachacuti de aquí en adelante? Porque nos resta un año. Es decir, en 3 días estaríamos ya a calendario un año de las próximas elecciones seccionales, donde estarán en juego prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, y donde se volverá a redefinir el mapa político del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hará la CONAIE, usted como presidente, y cómo está además la relación política con Pachacutic? Bueno, tenemos este vínculo orgánico, esta relación orgánica, indisoluble, pero hemos tenido problemas, en este caso, con un grupo de compañeros asambleístas, que en este caso han actuado más en beneficiar las políticas del gobierno y por ende las políticas del Fondo Monetario Internacional. Porque hay una imposición y hay un grupo importante de compañeros asambleístas que han decidido transitar por la lucha de los pueblos y sostener las propuestas dentro del legislativo, lo que corresponde en este caso a los sectores populares, por las cuales nosotros nos identificamos con el grupo de compañeros que se han declarado en Pachacuti de rebeldía, nos identificamos con ellos y mantenemos en este caso la posibilidad de seguir construyendo un país mejor. Ahora, frente al escenario electoral, como CONAIE, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sostener y vamos a luchar en esta idea, en algunos territorios hasta perverso, de no vínculo con la organización. Es una cosa rara que se está dando en algunos territorios donde no permiten o donde no respetan a los procesos organizativos, a las cuales hemos dicho. Ahora mismo en el Código de la Democracia está garantizado el derecho a la democracia comunitaria. La democracia comunitaria tiene que transitarse a la práctica de lo que significa la participación desde el ser colectivo. En ese sentido, en este nuevo escenario, nosotros vamos a exigir, vamos a luchar para que dentro del movimiento sea respetada la democracia comunitaria, constitucionalmente reconocida en el artículo 95, en la ley, en el Código de la Democracia, y así también como principio fundamental, fundante, que nació con la CONAIE y con el movimiento Pachacuti. Y en el escenario, en este caso, que corresponde a las autoridades seccionales, nosotros hemos dicho, privilegiemos que la ciudadanía puedan decidir
¿A quién queremos que enfrente? No puede haber aquí de pronto valoraciones únicamente individuales y que se construyan alrededor de aquellos. Si no, dejemos que la gente decida qué afiche quiere cargar. Dejemos que la gente decida quién quiere que sea su autoridad. Dejemos que la gente decida con quién queremos gobernar en cada territorio. Muchísimas gracias, Leonidas, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias y un abrazo solidario nuevamente.